Hoy toca una curiosidad histórica que tiene que ver con brujas, pero también con drogas, ya que es a lo que me dedico y tal. Bueno, las brujas y las drogas de por sí están muy relacionadas, ¿no? Porque si en la Edad Media y unos cuantos siglos más tarde también se requerían los servicios de brujas para que prepararan una pócima de amor o una pócima para dormir o una pócima para abortar, pues parece evidente que en gran medida las brujas eran gente que sabía usar drogas en la Edad Media y en épocas algo posteriores, ¿no? O sea, gente que sabía elaborar remedios usando plantas y tal, ese tipo de cosas. Pero ¿de dónde viene la leyenda de que las brujas usaban escobas para volar? Esto puede ser un tema intrigante porque una escoba no parece el objeto más práctico en el que subirse para echarse a volar. Un sillón, un taburete o incluso una alfombra, como en la tradición árabe, parecen bastante más prácticos que subirse a una escoba y echar a volar. Bien, la realidad probablemente tiene que ver con el uso de drogas alucinógenas por parte de las brujas. Para volar sí, pero en un sentido metafórico, no literal. Hay varias candidatas para estas opciones, probablemente usaban o bien amanita muscaria o bien estramonio. Y se trata de drogas que por vía oral, si bien se consiguen sus efectos, son bastante peligrosas y hay bastantes posibilidades de sufrir daños severos tomándolas. Entonces seguramente lo que hacían era preparar un extracto de esa droga alucinógena en cuestión, bien fuera estramonio, bien fuera manita muscaria, bien fuera otra, y untársela en los genitales con un pincel. De esta forma se reducía su toxicidad y se reducían las posibilidades de morir. Y probablemente por malinterpretarse, la idea de una bruja montándose en los genitales droga con un pincel evolucionó hasta la idea de una bruja subiéndose encima de una escoba para volar. La parte de volar sí es cierta, aunque es en un sentido más metafórico, no literal. No se refiere a que literalmente volaban por los aires, pero bueno, sí que volaban al consumir una droga alucinógena, sí. Además es interesante ver registros de la época en los que hay algunos puntos intermedios, digamos, ¿no? O sea, hay inquisidores que hablaban de cómo la escoba se untaba con un ungüento y tal. Entonces es bastante interesante, yo creo que bastante plausible y se puede dar por cierta la teoría de que eso es lo que en realidad pasaba con las brujas y las escobas. Sí, ese también es posiblemente buen ejemplo. Digo posiblemente porque no estamos al 100% seguros del tema ese de los delfines drogándose con peces globo. Es algo que fue observado en un documental en 2014 y se especuló eso, que lo que se veía en las imágenes fue una noticia que se hizo muy viral y que de hecho muchos periódicos siguen dando a día de hoy como si fuera nueva, y se veía a los delfines efectivamente empujando un pez globo y se especuló que se estaban drogando con su veneno. Creo que no está 100% claro y hay algunos investigadores que opinan que no es eso lo que está pasando, que es otro tipo de juego o algo así que están teniendo, pero que el veneno que libera el pez globo, que es tetrodotoxina, no tiene mucho potencial recreativo. De hecho, hay humanos que se envenenan con tetrodotoxina y bueno, produce una parálisis, una disminución de las funciones corporales hasta llegar a la muerte, si es una dosis suficiente, pero parece que no es una sustancia muy agradable y no tiene pinta de tener mucho potencial recreativo. Por lo menos en humanos sabemos que no lo tiene. Ahora la duda es si en delfines lo tiene o no, y eso es posible que lo tenga o es posible que no lo tenga y que lo que se vio en esas imágenes no sea que estaban intentando a propósito sacar el veneno del pez globo para colocarse con él. A saber, de momento no tenemos muchas certezas al respecto, pero es un tema interesante y es posible que sea así, desde luego. Exactamente. Y más que a según qué ejércitos, pues prácticamente a todos, desde la Segunda Guerra Mundial.
Las anfetaminas y sus derivados, pues por sus propiedades estimulantes, por ayudar a combatir la somnolencia, el cansancio, el hambre, etcétera, pues son drogas, digamos, adecuadas para usos bélicos, en el sentido de que mantienen a los soldados más alerta y necesitan descansar menos tiempo. Entonces, pues sí, en la Segunda Guerra Mundial, por un lado, el ejército nazi usaba metanfetamina bajo la marca Pervitin, que por aquel entonces era legal, y las tropas aliadas occidentales usaron también bastante anfetamina a secas. Y desde la Segunda Guerra Mundial, pues el resto de ejércitos básicamente ha imitado la estrategia y han seguido consumiendo anfetamina y sus derivados en dosis bastante grandes. Y hoy en día, pues sigue siendo así. Las tropas que se despliegan en caso de guerra, pues normalmente suelen consumir anfetaminas. Y vamos, así sucesivamente, tanto en ejércitos, digamos, profesionales como en ejércitos un poco más de insurgentes, etcétera. Pues en todos esos ámbitos es muy frecuente que los soldados que van a la guerra consuman anfetamina y derivados. Dime algo que la humanidad no esté preparado para escuchar. La frontera entre drogas legales y drogas ilegales, cuáles son legales y cuáles son ilegales, nunca se estableció en base a un criterio médico, farmacológico, químico o científico en general. Se estableció a principios del siglo XX en Estados Unidos y finales del XIX en base a lo que los estereotipos racistas y los prejuicios racistas de la época consideraban que eran drogas que consumía la gente que no era blanca. Se ilegalizó la marihuana por estar asociada a los sudamericanos y a los negros, el opio por estar asociado a los chinos, la cocaína por estar asociada a los negros, etc. Más de un siglo después, continúa establecida así en base a aquellos criterios y no a otros. A lo largo del siglo XX, el modelo de Estados Unidos fue imponiéndose poco a poco en todos los países mediante eventos como el Tratado de Versalles en 1919, la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes en 1961 o la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas en 1971. Así es como en prácticamente todos los países del mundo se impuso una frontera entre drogas legales e ilegales cuya única razón no tiene nada que ver con qué drogas son peligrosas y qué drogas no, o qué drogas pueden causar más daños y qué drogas pueden causar menos daños, sino simplemente en base a los prejuicios racistas que había en Estados Unidos hace más de un siglo. Y por desgracia, cada vez que alguien, digamos, ratifica ese sistema, cae en la trampa de considerar que las drogas legales y las drogas ilegales lo son por criterios científicos o por criterios médicos, pues lo único que hace es ratificar un sistema basado únicamente en aquellos prejuicios racistas. Va una pequeña curiosidad sobre drogas que creo que no había contado nunca. Igual alguna vez os habéis preguntado, ¿por qué se llama camello al señor que nos vende las drogas, o a su equivalente femenino? La respuesta viene a estar en un reportaje del periódico El Escándalo a principios del siglo XX, que contaba la historia de un vendedor de drogas ilegales que, para disimular, las ocultaba en una falsa joroba de cartón. Fingía tener una joroba, pero en realidad era un compartimento hueco de cartón en el que escondía las drogas ilegales. De ahí vendría la palabra camello. Conociendo la fiabilidad de la prensa en asuntos sobre drogas, pues igual ese señor nunca existió o fue una completa exageración, o vete a saber, pero bueno, creo que es probable que existiera y se diera el caso. Y además, pues seguramente también podréis notar que los animales que tienen una joroba son dromedarios, los camellos tienen dos. Pero bueno, de una forma u otra, y aunque haya errores por el camino y malinterpretaciones, parece ser de ahí de donde viene la palabra camello en castellano para designar a los vendedores de drogas ilegales.
Joder, es que realmente no sé de dónde salen tantos mitos sobre el speed. No sé si originalmente algún camello con mala intención se los inventó para sacar beneficio y luego la gente los ha ido repitiendo sin mala intención o qué, pero es que hay muchísimos y se juntan todos, además. El speed es sulfato de anfetamina, así que desde luego no tiene que ser líquido. El sulfato de anfetamina en su forma pura es una sal, literalmente una sal, es decir, un polvo de aspecto blanco que además no huele a nada y no tiene nada de líquido o de húmedo, vamos, es que es una sal, es polvo blanco, totalmente seco. No tiene nada que ver con que le eches cafeína o no le eches cafeína. Desde luego que no. Desde luego que el speed puede ser sólido sin tener corte y de hecho lo ideal sería que el speed fuera sólido sin tener corte, porque es eso, el speed puro es sulfato de anfetamina y es una sal. No pretendo que nadie se crea mi palabra como si yo fuera la Biblia o algo así, pero vamos, es que se puede abrir un libro de química y ver que el speed es sulfato de anfetamina y que el sulfato de anfetamina es una sal, no es un líquido. Así que eso de que el speed es líquido hasta que se corta, pues no tiene ningún sentido. No tiene por qué ser así, ni debe ser así, ni es conveniente para la persona que lo consume que sea así, desde luego. Y aparte, es una sal que carece de olor, precisamente. Es una sustancia inodora y no desprende ningún olor. El speed puro, con un 100% de calidad, no huele absolutamente a nada. En serio, no tiene olor. Lo único cierto de todo esto es que si hay una cadena de distribución, o sea, si un camello A fabrica y vende el speed y un camello B compra ese speed y luego se lo vende a sus clientes, pues si el camello B lo deja sacar, va a ganar menos dinero del que podría ganar. Sí, eso está claro. Entonces, la mayor culpa de la estafa de que el speed se venda húmedo sería del camello A, no del camello B. El camello B lo ha comprado húmedo, pues lo vende húmedo para no ganar menos dinero él. Vale, no tiene tanta culpa el camello B como el camello A. En eso sí estoy de acuerdo, pero es que por lo demás, pues el speed debería ser una sustancia absolutamente seca y así es como menos daños a la salud produce. Y si alguien lo prefiere húmedo porque así rasca menos en la nariz, pues le sugiero que le eche agua él mismo, pero que no compre speed con agua en la que le están vendiendo el agua a precio de speed.